tal? Buenos días. Vamos a empezar con la primera charla y la primera presentación del paper. Vamos a hablar acerca de la relación entre la PTH postoperatoria y el desarrollo de los síntomas de hipocalcemia en pacientes post-tiroidectomía total. La hipocalcemia postoperatoria es una de las complicaciones más comunes en la tiroidectomía total. Tiene una incidencia alrededor del 19 al 38% y se clasifica como un calcio sérico por debajo de 8 miligramos por decilitro. Entre las causas principales es una insuficiencia paratiroidea aguda, la cual puede deberse a una desvascularización, una obstrucción del drenaje venoso o la remoción inadvertida de la glándula paratiroides. Entre los síntomas más comunes vamos a encontrar las parestesias, los hormigueos, calambres, convulsiones y tetania. Y los principales factores de riesgo que intervienen en una hipocalcemia están la enfermedad de Graves, el sexo femenino, el número de paratiroides que permanecen in situ o el pigris y la extensión extratiroidea significativa. La medición de PTH en las primeras 4 a 6 horas postoperatorias se ha utilizado hoy en día como una herramienta predictora para determinar el desarrollo de hipocalcemia en estos pacientes sometidos a tiroidectomía total o compresión. Como objetivo de este estudio, tuvimos evaluar la relación de los niveles de PTH a las 6 horas postoperatorias con el desarrollo de síntomas de hipocalcemia a las 24 horas en todo paciente sometido a tiroidectomía total o a una compresión. Realizamos un estudio observacional prospectivo de cohorte. Los datos clínicos y de laboratorio fueron tomados del Centro de Tiroides y Paratiroides de Guatemala y se tomaron todos los pacientes intervenidos por patología tiroidea entre mayo del 2021 a marzo del 2023. Y realizamos una serie de 46 pacientes sometidos a tiroidectomía total o compresión. Excluimos todo paciente aquel con historia previa de cirugía paratiroidea, todo paciente menor de 18 años y todo aquel paciente sometido a una hemitiroidectomía. Se midieron los niveles de PTH a las 6 horas postoperatorias y se documentó la presencia de síntomas a las 24 horas de hipocalcemia, síntomas clínicos, por supuesto. En el análisis estadístico realizamos para determinar la normalidad de los datos, utilizamos la prueba de Shapiro-Wilk y para evaluar la relación de los niveles de PTH con el desarrollo de síntomas de hipocalcemia utilizamos la prueba exacta de Fisher. Se consideró estadísticamente significativo todo valor de P menor de 0.05 y con un intervalo de confianza del 95%, y se realizó un análisis multivariado de regresión logística, incluyendo la edad y el sexo. Como resultados, en las características de nuestra población tuvimos un total de 46 pacientes, en su mayoría de sexo femenino, con un 83%. La edad promedio fue de 45 años y el diagnóstico postoperatorio más común fue carcinoma papilar con un 63%. En el análisis multivariado que se realizó, no pudimos encontrar que las características del sexo, edad, el diagnóstico postoperatorio o el procedimiento estuvieran relacionados con los síntomas de hipocalcemia. En los síntomas de hipocalcemia y en la relación con los valores de PTH, se determinó que el 50% de los pacientes con signos de síntomas de hipocalcemia tenían una PTH por debajo de 10 picogramos mililitro y 3 pacientes con niveles de PTH por debajo de 10 no presentaron síntomas, lo cual se estableció como estadísticamente significativo. En la relación de los síntomas y el nivel de PTH determinamos un riesgo relativo de 1.57, determinando que los pacientes con una PTH por debajo de 10 picogramos mililitro tenían 1.5 veces mayores probabilidades de desarrollar hipocalcemia postoperatoria. Como resultados finales, tuvimos que los pacientes con PTH menores de 10 picogramos mililitro tuvieron un riesgo mayor de desarrollar hipocalcemia en comparación con aquellos cuyos niveles eran mayores de 10. De acuerdo al análisis multivariado, el sexo, la edad, el procedimiento quirúrgico y los diagnósticos no son factores de riesgo para poder desarrollar hipocalcemia. Entre las limitaciones que tuvimos en nuestro estudio, se trata de una muestra pequeña. La referencia de los síntomas de hipocalcemia pueden ser subjetivos y variar de paciente a paciente. No se realizó una medición sérica a las 24 horas, ya que esto puede subestimar la incidencia real de hipocalcemia en nuestros pacientes postoperados. Y en conclusión,
Determinamos que los pacientes con niveles de PTH por debajo de 10 picogramos mililitro tienen un riesgo mayor de desarrollar síntomas de hipocalcemia. En pacientes con valores de PTH por debajo de 10 a las 6 horas postoperatorias, debería de considerarse el uso de sales de calcio y de vitamina D para prevenir síntomas y evitar que los pacientes pues, a las 24 horas se quejen de los síntomas que mencionamos previamente. Y un valor de PTH por arriba de 10 picogramos mililitro a las 6 horas postoperatorias puede facilitar el egreso temprano de los pacientes sometidos a una tiroidectomía total o compresión, debido a que se descarta que puedan hacer síntomas de hipocalcemia postoperatoria, y se considera de gran utilidad la medición de PTH a las 6 horas como un predictor de hipocalcemia en pacientes sometidos a tiroidectomía total o compresión. Gracias.